cantaba para los que no tenían voz. En su garganta no había glamour ni artificio, solo verdad. Amparo Ochoa fue más que una intérprete, fue una bandera. En un país donde hablar demasiado podía costarte la libertad o la vida, ella eligió cantar. Con una guitarra en las manos y fuego en el alma, desafió al poder con lo único que tenía, su voz. Nació entre la pobreza y la dignidad, y desde ahí aprendió que el arte sin justicia es solo adorno. Sus canciones no buscaban el aplauso, sino la conciencia. En los años 70, cuando la música mexicana se rendía ante lo comercial, ella caminaba por universidades, plazas y fábricas cantando Maldición de Malinche, La Mujer Mexicana o El Barzón. Su escenario era la calle, su público, el pueblo. Pero su rebeldía tuvo precio. El sistema la etiquetó de peligrosa, los medios la silenciaron y muchos colegas le dieron la espalda. En un país donde la fama se compraba con obediencia, Amparo Ochoa eligió la verdad, y la verdad suele cobrarse caro. Murió joven, con apenas 48 años, pero su eco sigue vivo en cada voz que se levanta contra la injusticia. Esta es la historia de una mujer que no buscó ser estrella, sino conciencia. La historia de Amparo Ochoa, la voz del pueblo que desafió el poder. María Amparo Ochoa Castaños nació el 29 de septiembre de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Creció en una familia humilde, en una casa donde el trabajo era duro, pero la dignidad era sagrada. Desde niña escuchó los corridos de los campesinos, las canciones de protesta que hablaban de tierra, de hambre, de injusticia. Aquellas melodías marcaron su destino mucho antes de que ella entendiera su significado. Amparo no soñaba con la fama, soñaba con un país más justo. Estudió para ser maestra rural, porque creía que la educación era la primera forma de resistencia. En los pueblos donde enseñaba, llevaba consigo una guitarra vieja. Cantaba para sus alumnos sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la vida. Sin saberlo, ya estaba formando una generación que aprendería a pensar por sí misma. A finales de los años 60, México vivía tiempos convulsos. Las heridas del movimiento estudiantil de 1968 aún estaban abiertas y el miedo se respiraba en el aire. La censura controlaba los medios, pero no las voces. En ese contexto nació un movimiento musical diferente, la nueva canción mexicana. Inspirado en la trova cubana y en el canto latinoamericano de protesta, reunía artistas que querían cantar verdades, no éxitos. Entre ellos estaban Óscar Chávez, Gabino Palomares y, por supuesto, Amparo Ochoa. Su debut llegó en 1971 en el Festival de la Canción Popular en la Ciudad de México. Subió al escenario con un vestido sencillo, sin maquillaje, con su guitarra colgada como si fuera una extensión de su cuerpo. Cuando cantó La Maldición de Malinche, el público quedó en silencio. No era solo una canción, era una denuncia poética contra siglos de sometimiento cultural y colonial. Su voz, grave, cálida y firme, resonó como un acto de justicia. Desde ese momento, Amparo Ochoa se convirtió en algo más que una cantante. Fue la conciencia de un país que comenzaba a despertar. Mientras las disqueras ofrecían contratos a artistas complacientes, ella decidió grabar con cooperativas independientes. Su arte no se vendía, se compartía. Cantaba en universidades, fábricas, pueblos, cárceles. No cobraba entradas, pedía micrófono y silencio. Su repertorio era un mapa de las luchas sociales de América Latina. En El Barzón denunciaba la explotación campesina. En La Mujer Mexicana exigía igualdad de género mucho antes de que el feminismo fuera tema común. En ¿A quién le importa?, cuestionaba la indiferencia de las élites. Cada canción suya era una crónica de los que nadie escuchaba. No era un artista de radio ni de televisión. Su fama se transmitía de boca en boca, de plaza en plaza, de voz en voz. Donde llegaba, el pueblo la recibía como una de los suyos. No vengo a entretenerlos, vengo a cantarles su verdad, decía al subir al escenario. Y la gente lloraba, aplaudía, se abrazaba. Su personalidad era tan intensa como su música. De carácter firme, mirada penetrante y sonrisa franca, imponía respeto sin alzar la voz. Sus amigos la describían como una mujer que vivía con coherencia. Lo que cantaba, lo cumplía.
Nunca aceptó compromisos políticos, aunque muchos gobiernos intentaron usarla. No canto para el poder, canto para el pueblo, solía repetir. A mediados de los años 70 viajó por toda América Latina. En Cuba, Chile y Nicaragua fue recibida como una hermana del canto comprometido. En plena dictadura chilena, sus canciones circulaban clandestinamente en cassettes, que pasaban de mano en mano como mensajes de resistencia. En 1982 fue invitada a cantar en Nicaragua tras el triunfo de la revolución sandinista. Allí interpretó El Barzón ante miles de campesinos que coreaban cada palabra. Sin embargo, en su propio país la historia fue distinta. Los medios la consideraban demasiado política y rara vez aparecía en televisión. Las grandes estaciones de radio se negaban a tocar sus canciones. Para muchos en el poder, Amparo Ochoa era incómoda. Su voz hablaba de lo que nadie quería oír: la pobreza, la represión, el machismo, la corrupción. Su familia recuerda que a pesar de todo, nunca se quejó. Vivía con modestia, sin lujos, sin miedo. Decía que la verdadera recompensa era ver que la gente cantaba sus letras. Cuando una canción se vuelve anónima es porque ya pertenece al pueblo, decía orgullosa. Durante los años 80, su figura alcanzó el nivel de símbolo. Para muchos jóvenes escuchar a Amparo Ochoa era un acto de rebeldía. En las marchas, en las universidades y en los barrios, su voz sonaba como una bandera. No tenía discos de platino, pero tenía algo más importante: el respeto de quienes creían que la música podía cambiar el mundo. Pero la fuerza con la que vivía también la desgastaba. Su salud comenzó a deteriorarse. Entre giras, proyectos y luchas personales, su cuerpo empezó a pedir descanso. Sufría de diabetes, pero se negaba a bajar el ritmo. «Descansaré cuando el pueblo descanse», respondió una vez cuando le recomendaron frenar. El 8 de febrero de 1994, a los 47 años, Amparo Ochoa murió en Coyoacán, víctima de complicaciones de su enfermedad. Su partida fue silenciosa, casi escondida. Los noticieros apenas lo mencionaron, pero en los pueblos, en las universidades, en los colectivos artísticos, se cantó su nombre como se canta una despedida con amor y rabia. Su muerte no fue el final, fue el principio del mito, porque aunque el poder intentó silenciarla, su voz nunca se apagó. Cada vez que una mujer alza la voz contra la injusticia, cada vez que un pueblo canta para exigir respeto, Amparo Ochoa vuelve a vivir. En los años 70, México era un país dividido entre la esperanza y el miedo. La represión política coexistía con la ilusión de cambio, y en medio de esa contradicción apareció una voz distinta, incómoda, luminosa: Amparo Ochoa. Mientras la radio repetía los mismos temas románticos de siempre, ella irrumpía con versos que hablaban de obreros, campesinos y mujeres invisibles. En una época en que los ídolos buscaban fama, ella buscaba justicia. Su ascenso fue tan rápido como improbable. Sin respaldo de disqueras, sin promoción ni escándalos, Amparo construyó un fenómeno que solo podía explicarse con una palabra: verdad. En sus conciertos, la gente no solo aplaudía, lloraba, debatía, reflexionaba. Cada canción era una lección de historia y un espejo emocional. En La Maldición de Malinche, denunciaba el racismo y el servilismo cultural heredado desde la conquista. En El Barzón, convertía el sufrimiento de los campesinos endeudados en un grito colectivo. En La Mujer Mexicana, rompía con el estereotipo de sumisión y reivindicaba la dignidad femenina. «Mi voz no es mía, es del pueblo», solía decir. Esa frase se convirtió en su credo. Pero en un país donde el arte y la política no debían mezclarse, aquella honestidad la transformó en una figura peligrosa. El gobierno de la época, acostumbrado a controlar los discursos culturales, la observaba con recelo. Los organizadores de eventos oficiales comenzaron a excluirla. Los programas de televisión evitaban invitarla. Las estaciones de radio recibían sugerencias para no difundir su música. Amparo nunca fue abiertamente censurada, pero el silencio alrededor de su obra fue la forma más efectiva de censura. Sin embargo, ella no se detuvo. Viajó por todo el país con su guitarra, cantando en plazas, universidades y fábricas. No necesitaba escenario, le bastaba una esquina y un público dispuesto a escuchar. Su figura se volvió símbolo de autenticidad en tiempos de simulación. En cada presentación,
Hablaba con el público antes de cantar. No daba discursos políticos, hacía preguntas. ¿Quiénes trabajan la tierra? ¿Quiénes se llevan la riqueza? ¿Por qué seguimos callando? Su tono no era de confrontación, sino de conciencia. Su fuerza radicaba en su coherencia. Vivía como cantaba, sencilla, austera, sin miedo. No tenía guardaespaldas ni lujos. Viajaba con una maleta pequeña y una sonrisa enorme. Lo único que tengo es mi voz, decía, sin imaginar lo profético que sería. En los 80, su nombre cruzó fronteras. En Cuba fue recibida como heroína. En Nicaragua cantó para los campesinos recién liberados de la dictadura. En Chile, sus discos circularon clandestinamente durante el régimen militar. Pero cuanto más la admiraban afuera, más la olvidaban en casa. La industria mexicana, dominada por intereses comerciales, no sabía qué hacer con una mujer que no se doblegaba. Mientras los medios celebraban la frivolidad, Amparo seguía cantando verdades. Su caída no fue repentina, fue silenciosa. No hubo escándalos, solo indiferencia. Los grandes escenarios se cerraron, los contratos se fumaron, y ella siguió cantando sin micrófono en los lugares donde la gente aún la necesitaba. Su salud comenzó a deteriorarse, pero nunca se quejó. «No estoy enferma, estoy cansada del mundo», confesó a un amigo poco antes de su retiro. En 1993, ya enferma de diabetes, ofreció uno de sus últimos conciertos. Subió al escenario con una energía distinta, serena, consciente de que algo se apagaba. Su voz, aunque gastada, seguía queriendo el poder de mover almas. Cantó La maldición de Malinche con lágrimas en los ojos y al final dijo: «Mientras exista un pueblo que escuche, habrá una canción que resista». Nadie lo sabía entonces, pero esa fue su despedida. El 8 de febrero de 1994, Amparo Ochoa murió en silencio, en la misma ciudad donde tantas veces había alzado la voz. Tenía 47 años. La noticia pasó casi desapercibida en los medios nacionales. No hubo homenajes oficiales ni grandes titulares, pero en las calles, en las universidades y en los barrios, la gente lloró su partida como si se hubiera ido una hermana, una madre, una maestra. Su muerte fue la confirmación de una injusticia, la de un país que olvida a quienes le dicen la verdad. Pero también fue el nacimiento de un mito. Con el tiempo, su figura creció. Las generaciones posteriores la descubrieron en grabaciones caseras, en discos antiguos, en YouTube. Su nombre se convirtió en sinónimo de honestidad, su rostro en bandera, su voz en conciencia. Paradójicamente, aquello que el poder intentó enterrar se volvió inmortal. En las marchas feministas se escucha su mujer mexicana. En las protestas campesinas resuena el barzón. En los foros culturales se canta La maldición de Malinche. Su legado trascendió la política para convertirse en cultura, en identidad, en memoria colectiva. El destino fue cruel, pero justo. La mujer que el poder silenció terminó siendo la voz que el tiempo no ha podido callar. Y así, entre la gloria y el olvido, entre la música y el silencio, Amparo Ochoa se transformó en lo que siempre quiso ser. Una voz que no pertenece a nadie, porque pertenece a todos. La historia de Amparo Ochoa es la historia de una mujer que eligió la conciencia sobre la comodidad, la verdad sobre la fama y el pueblo sobre el poder. Pero cada elección tiene un precio. Detrás de la fuerza de su voz había una mujer que cargaba el peso de un país entero sobre sus hombros. Durante años, Amparo fue testigo de cómo su nombre era borrado de los carteles, de cómo sus canciones desaparecían de la radio, de cómo los medios que antes la celebraban comenzaron a ignorarla. Nunca lo dijo en público, pero quienes la conocían sabían que le dolía. «No me duele no salir en la tele, me duele que el pueblo crea que ya no existo», confesó una vez en privado. El aislamiento comenzó a hacer mella en su salud. La diabetes, que le habían diagnosticado en los 80, empeoró con los años, pero más que la enfermedad física la consumía el cansancio del alma. Su música seguía siendo escuchada, pero su cuerpo ya no tenía fuerzas para sostener la intensidad con la que vivía. A pesar de ello, no dejó de cantar. Viajaba sin descanso por los estados del norte y el sur del país, participando en festivales, reuniones comunitarias, actos obreros. «Cantar para los ricos no me interesa.
quiero cantar donde la gente entienda lo que digo, repetía. Era una promesa que cumplió hasta el final. Su rebeldía también afectó su vida personal. Amparo nunca se casó y aunque tuvo relaciones sentimentales, siempre priorizó su independencia. No me quiero a medias ni para nadie. Me quiero entera, para mi gente y para mis canciones. Esta decisión, tan coherente con su discurso, la acompañó en su soledad. En sus últimos años vivía modestamente, rodeada de libros, guitarras y recuerdos. A veces, según sus amigos, lloraba por la nostalgia de los escenarios. Extraño cantar, no por el aplauso, sino por el abrazo que sentía cuando la gente me entendía. Su casa en Coyoacán se convirtió en un refugio para jóvenes trovadores que buscaban consejo. Ella los recibía con té y canciones. Les hablaba del poder del arte, de la responsabilidad de tener una voz. Si vas a cantar, que sea para cambiar algo, aunque sea poquito, les decía. Muchos de esos jóvenes hoy la consideran su maestra espiritual, pero el cuerpo de Amparo comenzó a ceder. En 1993, sus manos empezaron a temblar, su vista a fallar. Sus médicos le suplicaron que descansara, pero ella se negó. Tenía compromisos en comunidades rurales y decía que no podía fallarles. En una de sus últimas giras en Chiapas, cantó con fiebre y apenas podía mantenerse en pie. El público no lo notó. Su voz sonaba igual de firme, igual de ardiente. El 8 de febrero de 1994, su cuerpo finalmente dijo basta. La noticia de su muerte llegó de forma silenciosa, sin grandes titulares ni homenajes televisivos. Murió en su casa, acompañada por su madre y una de sus hermanas. Su último suspiro fue tranquilo, dicen. No hubo cámaras, ni discursos, ni aplausos. Solo un país que tardó demasiado en darse cuenta de lo que había perdido. Pero aún en la muerte, Amparo Ochoa seguía desafiando al poder. Los mismos medios que le ignoraron comenzaron a mencionarla con respeto. Los mismos artistas que guardaron silencio empezaron a reconocer su influencia, como si su ausencia los obligara a escuchar lo que no quisieron oír en vida. Lo más trágico de su historia no fue su muerte, sino la indiferencia, la soledad de una mujer que lo dio todo sin pedir nada y que terminó pagando por su honestidad. En un país que suele canonizar a los artistas después de muertos, Amparo se convirtió en mito solo cuando ya no podía defenderse. Y sin embargo, en esa ironía también hay redención, porque su legado sobrevivió. En los movimientos sociales, en las escuelas rurales, en los conciertos de trova, su nombre sigue vivo. Cada vez que alguien canta El Barzón o La Mujer Mexicana, ella regresa. El clímax emocional de su vida no está ni en la fama ni en la muerte, sino en el silencio que dejó. Un silencio incómodo, lleno de preguntas que siguen resonando. ¿Por qué la verdad duele tanto? ¿Por qué los artistas valientes siempre mueren jóvenes? ¿Y por qué el pueblo necesita perder sus voces para empezar a escucharlas? En su funeral, un amigo suyo, otro trovador, dijo una frase que quedó grabada para siempre. Amparo no se fue, solo cambió de escenario. Y así fue. Desde entonces su espíritu sigue cantando en las plazas, en las calles, en los corazones que todavía creen que la música puede cambiar el mundo. Amparo Ochoa no tuvo templos ni monumentos, pero su nombre se pronuncia con la misma reverencia que una oración, porque ella fue eso, una mujer que convirtió la canción en acto de fe. Y aunque el poder intentó callarla, no pudo, porque el poder olvida, pero el pueblo cuando ama de verdad, recuerda para siempre. Desde la mirada de Fama MX, Amparo Ochoa no fue un artista, sino una época. En ella convergieron las heridas, los sueños y la rabia de todo un país que durante décadas aprendió a callar. Su voz no buscó fama ni fortuna, buscó justicia. Y eso la hizo más peligrosa que cualquier político o revolucionario armado, porque un arma se destruye, una canción no. Lo que más conmueve de su historia no es su talento, que era innegable, sino su integridad. En un medio donde el éxito suele medirse en contratos y portadas, Amparo eligió un camino opuesto, el de la coherencia. Cantó lo que creía, vivió como cantaba, nunca mintió. Y esa honestidad, en un mundo de apariencias, fue su acto de rebeldía más profundo. Su legado nos obliga a mirar de frente una pregunta incómoda. ¿Qué tan libre puede ser un artista en un país donde el poder controla los micrófonos? Amparo respondió con hechos. Renunció a los privilegios, se enfrentó a la censura y prefirió ser olvidada antes que traicionar sus principios.
Ella entendió que cantar no era entretener, era resistir. Su figura representa algo que trasciende la música. Es el arquetipo de la mujer mexicana que no pide permiso para existir. En una industria dominada por hombres, se paró sola con su guitarra y demostró que el talento no tiene género y que la verdad no necesita adornos. Mientras muchos usaban su arte para agradar, ella lo usó para incomodar. Amparo Ochoa fue una de las primeras artistas en cantar abiertamente sobre temas que nadie se atrevía a tocar: el racismo, el clasismo, la desigualdad de género, el abuso del poder. Lo hizo sin odio, pero con una claridad que dolía. En La Mujer Mexicana no denunciaba desde el rencor, sino desde la dignidad. En La Maldición de Malinche no culpaba al pasado, sino que nos confrontaba con el presente. Esa es la verdadera fuerza de su arte. No se quedó atrapado en su tiempo. Hoy, 3 décadas después de su muerte, sus canciones siguen teniendo sentido. En cada marcha feminista, en cada protesta campesina, en cada joven que canta con la guitarra al hombro, su voz sigue viva. El sistema que intentó silenciarla fracasó, porque su música se volvió colectiva. En Fama MX, creemos que Amparo Ochoa fue el alma de una generación que prefirió cantar antes que rendirse. Su vida demuestra que la grandeza no siempre se mide en aplausos, sino en coherencia, que la fama puede ser un espejismo, pero la verdad permanece. Y si hay algo que la distingue de otros artistas, es su silencio, porque incluso su muerte, tan discreta, fue una forma de mensaje. No buscó homenajes ni llantos, dejó su obra y se fue, como si supiera que las voces verdaderas no necesitan gritar para quedarse. Hoy Amparo es una presencia invisible, pero constante. No aparece en los rankings, pero su eco se escucha en cada mujer que se atreve a decir lo que piensa. No tiene monumentos, pero su rostro vive en murales, en escuelas, en canciones. Su revolución fue silenciosa, pero su victoria fue total. Logró lo que pocos logran: trascender el tiempo sin vender el alma. Y quizá ese sea el verdadero poder del arte: decir la verdad cuando todos callan. Amparo lo entendió mejor que nadie. Y por eso, aunque los gobiernos cambien, los discos se desgasten y las modas pasen, su voz seguirá siendo lo que siempre fue: una llama encendida en medio del silencio. El tiempo ha pasado, pero la voz de Amparo Ochoa sigue resonando como si aún caminara entre nosotros, con su guitarra colgada y esa mirada serena que mezclaba dulzura y determinación. Su nombre no aparece en los rankings ni en los premios, pero su eco vive en cada esquina donde alguien se atreve a cantar una verdad. En los pueblos de México, todavía hay quien recuerde haberla visto cantar bajo una lona, sin escenario, sin luces, sin micrófono. Dicen que cuando Amparo abría la boca, el viento se detenía. No necesitaba adornos, porque lo que salía de su garganta no era una melodía, era una convicción. Y eso no muere. Su ausencia física solo confirmó su eternidad. Murió joven, pero no temprano. Cumplió su destino: encender conciencias. Hoy, cuando las nuevas generaciones descubren sus canciones, lo hacen con la sorpresa de quien encuentra una verdad enterrada. Sus letras no envejecieron, porque hablan de heridas que el país todavía no ha cerrado. En los tiempos en que el arte se volvió espectáculo, ella sigue siendo un faro de integridad. En una industria donde el ruido domina, su silencio se siente como una lección. No buscó ser inmortal, pero lo consiguió. No buscó ser ídolo, pero terminó convertida en símbolo. Cada vez que alguien canta el Barzón en una marcha o la Maldición de Malinche en una escuela, el espíritu de Amparo regresa. Su voz, que alguna vez desafió el poder, ahora pertenece al pueblo. Ya no necesita un cuerpo, porque se volvió idea. Ya no necesita micrófono, porque su eco vive en la memoria colectiva. Amparo Ochoa no tuvo templos ni estatuas, pero su altar está en la conciencia de quienes entienden que el arte también puede ser resistencia. Su legado no cabe en un disco, vive en la mirada firme de cada mujer que se levanta, en las manos que tocan una guitarra sin miedo, en la palabra que no se calla. En su tumba no hay epitafio famoso, solo su nombre. Pero si uno escucha con atención, parece que el viento repite su mensaje: no vine a cantar para que me aplaudan, vine a cantar para que me escuchen. Y mientras México siga necesitando voces que digan la verdad, su canto no se apagará, porque algunas voces, las más puras, las más humanas, no mueren, se convierten en conciencia. Y Amparo Ochoa será por siempre eso:
la voz del pueblo que desafió al poder y que aún en silencio sigue cantando.